Ministerios LAN presenta De hombres a héroes de luz. Reunión de hombres, guerreros, caballeros de Dios. Prepara tu corazón para recibir muchas bendiciones, porque somos LAN, luz a las naciones. ¿Estás preparado? Iniciamos. Bienvenidos sean todos a este su programa de hombres a héroes de luz. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos gozosos de poder tratar nuevamente, seguir pues con este libro tan interesante y edificante para cada uno de nosotros, que se llama ¿Qué espera Dios de un hombre? Del autor Kurt de Haan. Realmente ha sido una travesía en la cual hemos podido ser edificados a través de qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y también ahora con respecto a nuestro servicio a Él y nuestro trato hacia las mujeres, ¿verdad? Yo creo que todos podemos aprender un poquito más de cómo ser mejor hombres en cada ocasión que nosotros nos podemos reunir ahora también. Y damos la bienvenida a nuestra audiencia. Sean todos bienvenidos y gracias a Dios por acompañarnos ahora en esta ocasión. Edson, como siempre, y Sergio, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien, hermano Jorge, aquí bendecidos. Gracias al Señor. Nuevamente en una reunión con ustedes. Gracias por acompañarnos. Amén. Pues muy bien, aquí expectantes de lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Así es, estamos expectantes de lo que Dios nos quiere mostrar en esta ocasión también, como lo ha hecho siempre, y damos también la bienvenida a todos nuestros oyentes y a quienes nos escuchan también en el interior de la República o acá en Ciudad Capital de Guatemala, y por qué no también. Sabemos que ha habido quienes nos ven o escuchan desde otras latitudes, en otros países, otros continentes también. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos y ser fieles escuchas a este su programa en el cual estamos, repito nuevamente, aprendiendo a ser mejores hombres. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la bendición y la palabra del Señor para guiar nuestro caminar en el día a día. Entonces, sin más preámbulo, queremos orar y darle gracias a Dios porque Él es quien nos dirige en este caminar a través de este crecimiento personal. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos acompañas como siempre, Señor. Te pedimos, Padre, porque tú guíes nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, y que las palabras sean puestas por ti, Señor, no por nosotros, que podamos ser edificados y que puedan edificarse también otros varones que estén acá como oyentes. Gracias, Señor, por tu presencia. Es importante para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y es así como damos entonces inicio a esta lectura que ya la llevamos avanzada. Vamos por la página 21 y le vamos a dejar el tiempo entonces a Edson para que nos dirijas ahí, por favor. Ok, la semana pasada nos quedamos en esta parte. Vamos a darle continuidad y damos inicio a la lectura. No estamos con eso perpetuando una política de autoservicio de separados, pero iguales. No, hay una gran diferencia entre el asunto racial y el factor sexo cuando se trata de liderazgo en el hogar y en la iglesia. Por un lado, estamos hablando de una diferencia creada por Dios y no de una distinción impuesta por el hombre. Como vimos en la sección sobre distinción masculina, Dios creó al hombre y a la mujer con puntos fuertes complementarios. Y como vimos en la sección sobre el liderazgo de siervo, Dios creó un orden funcional. Esto de ninguna manera implica que Dios considere a las mujeres menos espirituales, ni que reciban ellas, mejor dicho, menos atención de parte de Dios, ni que su papel sea menos importante para Él, ni que sean ellas menos responsables de sus acciones. Una mujer está diseñada con la capacidad de tener y criar hijos. ¿Significa eso que el hombre sea inferior? Por supuesto que no. Los hombres están diseñados genéticamente para ser físicamente más fuertes, para poder realizar tareas más arduas. ¿Hace eso a la mujer inferior? No. La lista puede ser interminable. En cada caso no es un asunto de superioridad,
sino de puntos fuertes complementarios que Dios ha puesto en hombres y mujeres. Y cuando nosotros leemos una pieza de un libro que habla de cosas así, realmente lo hace a uno pensar cómo está actualmente el mundo, y nos damos cuenta que la mayoría de la gente ha hecho separaciones, ha hecho siempre diferencias y ha tratado de buscarle 3 pies al gato y no tiene 3, ¿verdad? Nosotros sabemos que un gato tiene cuatro patas. Y muchas veces esas pequeñas diferencias lo que hacen simplemente es separar al hombre y a la mujer. Y nos damos cuenta que a veces las mujeres se encuentran en cierta como competencia con el hombre, ¿verdad? Se tratan como de buscar un espacio como que sienten que no tienen. Yo he visto mucho y se da mucho de personas que trabajan así como yo, que yo soy viajero y me gusta trabajar en eso, siempre tengo muchos años ya de trabajar como viajero. Y yo recuerdo que mis compañeros de trabajo hablaban de eso, ¿verdad? Que siempre había una situación con su esposa o con la novia que los dejaba de ver mucho tiempo y ellas no se sentían similares o iguales a los varones en cuanto a importancia, sino que siempre se sentían de menos. Y yo creo que tiene mucho que ver también el trato que el hombre da hacia la mujer, porque si el hombre pues tal vez no le hace sentir cómoda a esa persona, a su esposa, pues la mujer también nunca va a sentirse cómoda, ¿verdad? Y máxime cuando se trata ya en una posición un poco ministerial, pensemos en alguien que es pastor y su esposa, la pastora, es necesario que sean complemento. Si no son complementos, si no se ayudan, es bien difícil que un pastor pueda aconsejar, ayudar, porque puede ser que la mujer, la esposa, se sienta un poco inferior o se sienta celosa de otras mujeres porque él no le ha sabido dar el lugar que ella tiene que tener en su casa. Y es muy importante eso para cualquier tipo de cosa que nosotros hagamos para el Señor. Siempre la esposa es alguien fundamental a la par nuestra, ¿verdad? Yo creo que debemos de tomar en cuenta eso. También para las personas que trabajan y que viajan, como les decía, yo soy viajero, a mí me toca viajar entre Guatemala y un departamento acá de Guatemala. Y cuando uno viaja, uno siente la distancia con su familia. Pero si uno no la sabe medir, le puede afectar a uno también. Pero tal vez no hablando de eso, sino hablando del hecho de que no mira uno con cierta cantidad de tiempo a la esposa, entonces si uno no le presta atención cuando uno llega, eso puede afectar mucho el matrimonio, ¿verdad? Yo creo, a mí me afectó un tiempo, hubo un tiempo donde yo estuve muy ocupado en el trabajo donde estaba antes y recuerdo que nos afectó en el matrimonio, ¿verdad? Tuvimos que hablar, tuvimos que sentarnos y meditar y platicar, ¿verdad? Con la esposa y decirle, mira, esta situación nos está costando, pero yo necesito que me ayudes y no es que no te ame, por eso ando lejos, sino al contrario, porque te amo, es que estoy allá, ¿verdad? Y platicar cosas de esas, yo creo que son fundamentales en una familia, ¿verdad? No sé qué dicen ustedes. Sí, ha de ser bien difícil, complejo muchas veces el sobrellevar ciertas situaciones como de trabajo o quizá el cuidado de los niños junto con la esposa, ¿verdad? Porque a veces hay diferencias, ¿verdad? Y en este caso, pues, como bien decías ahí, por la separación de la distancia por motivos de trabajo, entonces ese podría convertirse en un obstáculo en contra de la paz y la felicidad del matrimonio, ¿verdad? Entonces uno tiene que pedirle al Señor mucho para saber cómo llevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Obviamente nosotros deseamos siempre que esto sea momentáneo, ¿verdad? Y que no va a ser per se por Toda una... la vida. Sí, toda la vida, el resto del matrimonio, ¿verdad? Porque no podría ser lo lógico, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros ponemos delante del Señor cada situación que se muestra como una adversidad
para la paz del matrimonio, entonces yo sé que el Señor nos va a dar la luz y nos va a dar el camino para poder salir adelante, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho acá, el autor que mencionaba era acerca de las diferencias, pero en cuanto a funcionalidad, ¿verdad? Las mujeres están hechas, diseñadas por el Señor para que funcionen bien en cuanto a ciertas situaciones, ¿verdad? Y los hombres pues también estamos hechos para que funcionemos bien para ciertas otras funciones. Y entonces ahí es ahí donde nosotros nos podemos complementar el uno al otro. Y eso es algo especial porque el Señor pensó en eso, ¿no? No para que nosotros tuviéramos diferencias y fuéramos tan distantes que nos separemos, sino que al contrario, esas diferencias nos complementan y podemos trabajar muy bien en equipo. Yo no sé si los que nos están escuchando acá o viendo, ustedes trabajan o no con su esposa, ¿verdad? En el caso de Edson, pero ya nos comentó ahí que trabajan cada quien en diferentes lugares, ¿verdad? Y la distancia los separa también. En el caso de Sergio, yo sé que trabajan juntos también en algún momento por cuestiones de la oficina que tienen. En mi caso, pues yo trabajo junto con mi esposa también, ¿verdad? Por el trabajo que nosotros tenemos que tiene que ver con educación. Entonces, hay quienes antes me decían, mis amigos, ¿verdad? Que no eran cristianos y no te aburrís de ver a tu esposa todo el día. Yo les decía, no, ¿verdad? Y para mí es eso algo fabuloso y yo le doy gracias a Dios por poder trabajar junto con ella, ¿verdad? O sea que la veo en la casa y la veo aún en el trabajo, ¿verdad? Y entonces lo especial es, fíjense qué curioso, porque a veces nos ha tocado separarnos por algún tiempo por cuestiones de, qué sé yo, de trabajo, diferentes situaciones, ¿verdad? Y ya la extraño yo, pasa mediodía, un par de horas y ya la estoy extrañando yo, ¿verdad? O ella me escribe ahí también, te extraño, ¿verdad? Y eso es precioso, el saber que nosotros nos necesitamos el uno al otro. Yo creo que esa necesidad debe ser siempre mutua, ¿verdad? Y saber que ella me necesita a mí y que yo la necesito a ella también. No solo por la presencia, por el afecto, sino porque nos complementamos, ¿verdad? Y hablando de complementos, qué especial es que la mujer vea al varón y lo busque para solucionar algún problema, ¿verdad? Ahí es donde entonces nosotros nos sentimos como varones, como esenciales, pues, en la búsqueda de soluciones de algún problema que tenga que ver con la familia, ¿verdad? O por ejemplo, arreglar un chorro, arreglar algo que se esté descomponiendo, ¿verdad? Y entonces lo lógico es que la esposa venga y busque a su esposo, ¿verdad? Para que venga el esposo y arregle, componga el chorro que se está saliendo el agua, que está goteando, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y entonces esos complementos de acuerdo a las funciones que cada quien tiene, es lo precioso que el Señor hizo en el hombre, pues en el matrimonio, también en la mujer, ¿verdad? Y entonces esas diferencias no es que, por ejemplo, como dice en la Biblia, ¿verdad? Que la mujer es la ayuda idónea para el varón, ¿verdad? Esa ayuda no es ver a la esposa como algo inferior, no, sino que por el contrario, son complemento, ¿verdad? Y es porque uno necesita ese complemento realmente como esposo, como varón dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces claro, hacemos equipo, hacemos mancuerna para poder trabajar y llevar a cabo las necesidades del hogar, ¿verdad? No sé si alguien más iba a agregar algo al respecto. Si no, seguimos entonces ahí con Sergio, nos ayudas con la lectura para que no nos atrasemos más. Muy bien, claro. Y es que hablando siempre de complementos, ¿verdad? En Génesis mencionábamos anteriormente que Dios le dijo al varón, con el sudor de tu frente vas a ganarte el sustento, ¿verdad? Y a la mujer, el hombre va a enseñorear sobre ti y tú con dolores vas a tener tus partos, ¿verdad? Hubo ahí una diferencia entre lo que le dijo Dios al hombre y Dios a la mujer. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia de la igualdad de hombre y mujer? Y veamos, el versículo clave
dice el autor en la Biblia sobre este tema es Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, ¿verdad? Este es un versículo clave, por si lo quiere apuntar, cuando haya una discusión sobre este tema. Gálatas 3:28, para poder comprender el texto, aquí están también los versículos 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, oiga bien esto, ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice esto que ya no tenemos que hacer diferencia sobre la base del sexo de la persona. No. Pablo estaba hablando de la realidad de la unidad espiritual que los creyentes tienen en Cristo. Las diferencias raciales, sociales y sexuales no importan cuando se trata de convertirse en hijo de Dios por medio de la fe. En Cristo todos tenemos acceso a Dios. En Cristo nos convertimos en iguales receptores de la gracia de Dios. En Cristo todos llegamos a ser herederos de todo lo que la salvación nos tiene reservado. En una sociedad de primer siglo altamente prejuiciada, las palabras del apóstol Pablo fueron muy impactantes. Muchos judíos religiosos habían cultivado la arrogante actitud de que eran espiritualmente superiores a los no judíos. Los amos con frecuencia trataban a los esclavos como si fuesen un objeto y no como personas creadas a imagen de Dios. Las mujeres también eran consideradas muchas veces espiritualmente inferiores a los hombres. Las palabras del apóstol Pablo tocaron un punto débil cuando proclamó que la fe en Cristo es el gran igualador. Aquello era un pensamiento radical e inspirado por Dios para los lectores de Pablo. Y qué tremendo esto, hermanos. Y de veras que para mí el versículo era muy obvio, ¿verdad? Era muy obvio, pues todos somos iguales en Cristo, ¿verdad? Hombres, mujeres, libre o esclavo, judíos, no judíos. Pero en el tiempo que se escribió esto, es todo una generación perpetuada de creencias que está rompiendo Pablo, ¿verdad? Al poner a igual hombre y mujer, libre y esclavo. Y bueno, recordemos que en ese tiempo también la esclavitud no era tan tirana como lo fue después, ¿verdad? Sino que pues la persona tenía sus esclavos, ¿verdad? Que eran sus sirvientes, y aparte era el esclavo, y aparte era el jornalero que venía solo a la jornada y se regresaba. El esclavo pues era propiedad del señor y vivía con ellos, pero no, pues no necesariamente con látigos y como en la época de Egipto o como se vino después en otra época, ¿verdad? Pero de todos modos, obviamente el Señor era el Señor. Y alguien que era libre, pues no estaba al mismo nivel que el esclavo. Y sobre todo el hombre con la mujer, ¿verdad? Siempre la mujer dependió del hombre. Podemos ver históricamente, ¿verdad? Cuando una mujer, por ejemplo, como la suegra de Ruth, Noemí, ¿verdad? ¿Me confirmo? ¿Noemí? Sí, Noemí. Gracias. Cuando se quedó sin sus dos hijos y sin su esposo, ellas se sintieron desahuciadas, abandonadas, y les dijo, miren, yo ya no tengo aquí ni esposo ni hijos, ustedes váyanse, pero Esther decidió quedarse Ruth decidió quedarse con su suegra. Pero el punto es que ellas se sentían desahuciadas sin hombre con ellas. Entonces Pablo vino a decir, ahora en Cristo ya hay igualdad, ya no hay varón, ya no hay mujer,
pero no tiene nada que ver con tener sexo neutro, ¿verdad? Sino con cuestión de igualdad ante Dios, de igualdad por la gracia. Todos somos inmerecedores de la salvación, todos somos salvos por gracia, ninguno es mayor que otro. Entonces Pablo aquí lo deja muy claro, ¿verdad? Entonces, en Cristo hay igualdad para todos. En Cristo estamos a todos al mismo nivel, pecadores comprados con sangre, que ahora somos hijos de Dios. Y eso es lo que dice ahora el Nuevo Testamento acerca de nuestra igualdad. Amigos. Es increíble cómo la misericordia de Dios, su gracia y la fe en Cristo vino a igualarnos a todos. Es decir, no habían creyentes de segunda categoría, ¿verdad? No habían personas de segunda categoría, sino que aquí pues todos parejos somos igual para el Señor en el sentido de que somos aceptos a Él, ¿verdad? Por eso habla acerca de no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Y así podríamos seguir con tantas diferencias que desde esa época ya venían esas diferencias raciales o clases sociales también, y el machismo, ¿verdad? Porque ahí mismo lo menciona Pablo, ¿verdad? Y Pablo estaba atacando esa situación también, ¿verdad? Es más, dentro del mismo pueblo judío, ahí estaban los religiosos judíos que se creían el non plus ultra, ¿verdad? O sea, una clase selecta del resto de los judíos. Y por eso estaba hablándoles ahí Pablo a ellos también, ¿verdad? Y entonces eso pues viene a darnos paz a todos, porque entonces todos somos aceptos para el Señor, ¿verdad? Él nos trata en una misma situación de condiciones, y no podemos relegar a nadie ni a ningún hermano, ¿verdad? Como un hermano de segunda dentro de la iglesia. Yo creo que eso es algo especial de parte del Señor, ¿verdad? Y otra situación que me venía a la mente, y es que de repente dentro del matrimonio, y porque ocurre en la vida práctica, y es que hay mujeres que devengan mayores ingresos que los varones. Entonces la pregunta es, ¿será que eso nos hace menos varones a nosotros, menos hombres o inferiores a las mujeres? No, definitivamente. Yo pienso que no. Antes de que me contesten, o puede ser al revés, ¿verdad? Que los ingresos los tenga más el hombre que la mujer, y entonces eso nos da derecho a nosotros de tratarlas a ellas de menos. ¿Qué dicen ustedes? Claro, definitivamente no. Y buen punto, ¿verdad? Ponerlo de regreso, ¿verdad? Si nosotros ganamos más que la esposa, o incluso si somos el sustento, ya no devenga dinero, no nos hace superiores, ¿verdad? Definitivamente. Y solo una pequeña anécdota pensando en eso, porque hubo un tiempo donde yo me quedé sin trabajo y estaba cuidando a mi hijo. Pero estaba aquí mi suegra también. Entonces, yo hubo un momento donde yo decía, nene, y ella pues tiene su trabajo, y me empecé a sentir un poco inútil, ¿verdad? Ustedes. Y Angelito como de 10 meses, que es mi hijo, mi primer hijo, que ahorita tiene 9, va a cumplir, convulsionó. Entonces yo estaba en el cuarto, ¿verdad? Era tempranito, antes de irnos a la iglesia, un domingo. Y entró mi esposa con el bebé en brazos, pálida, ¿verdad? Ustedes. Y mi suegra venía atrás, verde, ¿verdad? Y las dos no sabían qué hacer, ¿verdad? No sabían qué hacer. Y me dicen, mira, a Angelito le pasa algo. Cuando me dicen que digan, se abrió la cabeza, se cortó, lo que sea, ¿verdad? Le pasa algo. Pasaron mil cosas por mi cabeza, pero cuando yo lo vi y vi sus manitas apretadas, y él, pues identifiqué que era una convulsión, lo puse boca abajo para que la saliva pudiera salir, ¿verdad? De su boca. Y
le dije, ¿verdad? Llama al doctor. Y ella lo llamó al doctor y no le pudo hablar, doctor, fíjese que, y no le pudo hablar, ¿verdad? Por el llanto. Entonces yo hablé con el doctor y yo, doctor, el niño está convulsionando ahorita, ¿qué hacemos? Llévenlo al hospital, ¿verdad? Entonces fuimos. Gracias a Dios fue un evento aislado, no era nada grave, pero yo después de eso dije, bueno, o sea, todos tenemos nuestro rol, nuestro papel, ¿verdad? Porque la mujer, sobre todo con los hijos, es muy aprensiva, ¿verdad? Y es algo que le pasa a un niño, la descompone. Entonces, ¿qué hubieran hecho ellas dos solas? Me puse a pensar yo, ¿verdad? Porque mi suegra no sabía qué hacer. Angie no sabía qué hacer. Llegaron conmigo a buscar el refugio, ¿verdad? Y como les digo, las dos venían, pero verdes, ¿verdad? Y entonces, pues uno de hombre ya regularmente, generalmente, ¿verdad? Es un poco de más frío de cabeza. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que cada uno tiene su papel, ¿verdad? Cada uno tiene su papel, no es menos que el otro el que gana más dinero, ¿verdad? Esa era la anécdota que quería compartir con ustedes a este respecto. Sí. Tu micrófono. Micrófono. Gracias. Aquí se ve realmente el complemento del varón, ¿verdad? Porque el varón pues es más fuerte, ¿verdad? Y ante ese tipo de crisis como que tiene mayor control que las mujeres, ¿verdad? Generalmente así pasa, hay excepciones también, ¿verdad? Pero generalmente así pasa y es uno entonces al que le corresponde venir y tomar control y tomar las decisiones, porque son decisiones de emergencia, ¿verdad? De que tienen que darse rápido, pues para poder solucionar una situación como esa, ¿verdad? Llamar al doctor, ir al hospital, etcétera. Es así, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, pues ellas se encargan más de otro tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, efectivamente, el dinero no nos hace más o menos que otros, ¿verdad? Ni dentro de la pareja tampoco, porque ya lo vimos acá, como en el Señor, en la fe en Cristo, pues somos iguales, ¿verdad? Todos somos aceptos para el Señor por igual y eso nos da paz, nos da control también de diferentes situaciones y en este caso que estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Así es que, mis queridos amigos y hermanos, gracias por su atención. El tiempo se nos ha ido. Miren que el tiempo vuela, no se siente cuando nosotros estamos discutiendo acá y analizando respecto a la palabra del Señor, ¿verdad? Y Pablo fue bien claro al respecto de decir esto, que somos en diferentes funciones, el varón y la mujer, un complemento, ¿verdad? Para poder actuar de la mejor manera dentro del matrimonio y poder dirigir bien nuestra familia, ¿verdad? Así es que gracias por su atención, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. De hombres a héroes de luz. Reunión de hombres, guerreros, caballeros de Dios. Porque somos LAN, luz a las naciones.